Después de que mi padre falleció, mi esposo y mi cuñada, cegados por la codicia, exigieron una parte de mi herencia de $150 millones. Cuando me negué, me atacaron con una silla en un arranque de ira, dejándome con una herida en la cabeza. Perdí el conocimiento, pero afortunadamente, un amigo llegó a tiempo y me llevó al hospital, salvándome la vida. Al despertar, estaba confundida y llena de emociones. Me llamo Rebecca Clark, y durante mucho tiempo pensé que lo tenía todo: un esposo amoroso, una hermosa casa y un legado que significaba todo para mí. Pero hoy, mientras comparto mi historia, me doy cuenta de lo frágil que era esa ilusión. La codicia puede transformar a las personas en quienes más confías, convirtiéndolas en extraños. Heredé los $150 millones de mi padre cuando falleció el año pasado, pero para mí, no era solo dinero. Era el fruto de su trabajo incansable en bienes raíces, su legado, construido con principios y valores. Él siempre creyó en usar la riqueza para ayudar a los demás. En su lecho de muerte, le prometí que honraría sus deseos, destinando la herencia a causas benéficas y protegiendo el apellido. Esa promesa es lo que me mantiene fuerte, incluso cuando las personas que más amé me traicionaron. Al principio, Eric, mi marido, parecía ser el compañero ideal. Era todo lo que creí necesitar: encantador, inteligente y alguien que entendía mis ambiciones. Vivíamos en una casa adosada en Manhattan, rodeados de los lujos que trae el éxito, pero todo cambió cuando leyeron el testamento de mi padre. Eric, quien siempre decía valorar el amor por encima del dinero, de repente se obsesionó con la fortuna. Rebecca, podríamos hacer tanto con ese dinero, decía con un tono casual, pero insistente. Una casa de vacaciones en los Hamptons, inversiones que podrían duplicar su valor. ¿Por qué no pensar en nosotros por una vez? Intenté explicarle que ese dinero no era solo para gastarlo. Era el sueño de mi padre, ayudar a las personas y construir algo duradero. Pero cada vez que le decía que no, la tensión entre nosotros crecía. En ese momento no lo entendí, pero Eric no solo estaba frustrado, estaba planeando algo mucho peor. El verdadero problema comenzó cuando Charlotte, la hermana mayor de Eric, se involucró. Charlotte era complicada, por decirlo menos. Tenía 40 años, soltera y siempre amargada por su situación en la vida. A diferencia de Eric, ella no se molestaba en ocultar su desdén. Rebecca, se burló una vez, estás sentada en una mina de oro y eres demasiado terca para verlo. ¿Tienes idea de cuánta gente mataría por esa cantidad de dinero? Aunque era familia, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi primer error fue subestimarla. Las cosas se pusieron peor cuando una noche encontré a Eric y Charlotte susurrando en la sala de estar, como si estuvieran tramando algo. No pude escuchar mucho, pero capté palabras como poder notarial y laguna legal. Cuando enfrenté a Eric, se rió y lo desestimó. Estás imaginando cosas, Becky. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Quería creerle, necesitaba creerle, pero, en el fondo, ya se había plantado una semilla de duda. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando Charlotte irrumpió en mi oficina sin ser invitada. Rebecca, dijo con voz aguda, esto ya no se trata solo de ti. Ese dinero también le pertenece a Eric. Estás siendo egoísta. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. No se trata de ser egoísta, Charlotte, se trata de hacer lo correcto. Mi padre me confió esta responsabilidad. Sus ojos se entrecerraron y, por primera vez, vi un destello de algo peligroso en su expresión. Responsabilidad, escupió. No tienes idea de lo que estás haciendo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Eric y Charlotte siempre estaban intrigando, susurrando. Pensaban que no me daba cuenta, pero sí lo noté. Empecé a cerrar la puerta de mi oficina y a ocultar mis documentos. Incluso consideré contratar a un abogado, pero una parte de mí todavía esperaba que las cosas se calmaran. Esa esperanza se hizo añicos la noche del robo. Era una tarde tranquila. Estaba sola en la sala, leyendo unas viejas cartas de mi padre, cuando escuché un golpe. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que alguien se lanzara sobre mí. Una figura con un pasamontañas sostenía lo que parecía una silla. Grité y luché por levantarme, por escapar, pero lo siguiente que sentí fue un golpe fuerte en la cabeza. El dolor explotó,
Todo se volvió borroso y me desplomé en el suelo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Tenía la cabeza vendada y cada parte de mi cuerpo dolía. La policía dijo que parecía un robo al azar, pero algo no cuadraba. No me habían robado nada importante, y el ladrón parecía saber exactamente dónde estaría. Mientras yacía en esa cama, juntando las piezas, me di cuenta de la horrible verdad. Esto no fue un ataque al azar, fue Charlotte, y si Charlotte estaba detrás de esto, Eric también debía estar involucrado. Ese fue el momento en que todo cambió. Decidí que no sería una víctima. Si ellos querían jugar sucio, yo lucharía, pero bajo mis términos. Mientras despertaba en esa cama de hospital, todo se sentía como un mal sueño. Mi cabeza latía con dolor. Mi visión estaba borrosa y el cuerpo me dolía, pero algo dentro de mí estaba más claro que nunca: no me rendiría. El peor dolor no fue físico, sino la traición. Las personas en las que más había confiado, Eric y Charlotte, se habían vuelto contra mí por dinero, el dinero de mi padre. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y dejarlos ganar. Tenía que luchar, y para eso necesitaba un plan. Lo primero que hice fue fingir que no recordaba nada sobre el ataque. Cuando el médico me preguntó si sabía lo que había pasado, negué con la cabeza y dije: no sé, todo está tan confuso. La policía vino a tomarme declaración, pero no les di nada. Vi el escepticismo en sus ojos, pero no me importó. Cuanto menos dijera, mejor. Eric llegó más tarde esa noche, dando la actuación de su vida. Becky, dijo, corriendo a mi lado, lamento tanto que esto te haya pasado. He estado muy preocupado. Tomó mi mano, pero su toque se sentía frío, casi calculado. No recuerdo mucho, murmuré, estudiando su reacción. Su rostro se relajó, y supe que mi acto estaba funcionando. Charlotte llegó al día siguiente con flores, usando una máscara de preocupación. Rebecca, esto es horrible, dijo, su voz goteando con falsa simpatía. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto? Quise gritarle, decirle que sabía perfectamente quién era el responsable, pero me obligué a mantener la calma. Me encogí de hombros débilmente. No sé, tal vez un ladrón. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. Bueno, tienes suerte de estar viva, eso es lo que importa. ¿Suerte? Esa palabra flotaba en el aire, burlándose de mí. No, no era suerte, estaba furiosa, pero no iba a dejar que lo notaran. Aún no. Cuando me dieron de alta del hospital, regresé a casa y encontré todo exactamente como lo había dejado, excepto por Eric y Charlotte, que estaban por todas partes, revoloteando como buitres. Seguí actuando confundida y frágil mientras, en secreto, planeaba mi próximo movimiento. Sabía que necesitaba pruebas, algo irrefutable que los expusiera. Así que compré un pequeño dispositivo de grabación y lo escondí en la oficina de mi casa, el único lugar donde estaba segura de que Eric y Charlotte no resistirían la tentación de husmear. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una tarde, fingí salir a caminar, pero me quedé lo suficientemente cerca para espiar. Apenas pensaron que me había ido, Eric y Charlotte empezaron a hablar en la oficina. Te dije que la golpeaste demasiado fuerte, siseó Eric. No me culpes, respondió Charlotte. Solo debía quedar con suficientes cicatrices para entregar el control del dinero. ¿Cómo iba a saber que terminaría en el hospital? Apreté los puños, obligándome a quedarme callada. Mi corazón se aceleró mientras sus palabras confirmaban todo lo que ya sabía. Bueno, ahora ni siquiera recuerda nada, dijo Eric con tono frío. Solo tenemos que presionarla un poco más para que firme algo, cualquier cosa que me dé acceso a los fondos. ¿Y si no lo hace?, preguntó Charlotte. Entonces encontraremos otra manera, respondió Eric. Siempre lo hacemos. Sus voces se apagaron mientras salían de la habitación, pero mi mente seguía dando vueltas. La grabación era clara, pero esto era solo el comienzo. Necesitaba más pruebas de su plan a largo plazo para quitarme todo. Durante las siguientes semanas, jugué el papel perfecto de la esposa confundida e indefensa. Me sentaba en la sala, mirando fijamente la televisión,
fingiendo estar demasiado desorientada como para concentrarme. Eric pensaba que estaba demasiado débil para notar nada, pero estaba muy equivocada. Dejé algunos documentos financieros a la vista, pensando que no entendería su significado, pero lo hice. Una noche, mientras Eric estaba fuera, revisé su escritorio y encontré una carpeta etiquetada como «Revisiones de fondos fiduciarios». Dentro había borradores de documentos que intentaban otorgarle acceso a mi herencia, bajo el pretexto de gestión financiera. Incluso había falsificado mi firma en algunos. Fotografié todo y me lo envié por correo electrónico, creando un rastro digital que no podrían borrar. Fue una pequeña victoria, pero suficiente para impulsarme a seguir adelante. La evidencia más condenatoria llegó durante una cena familiar. Charlotte insistió en ser la anfitriona. Ella y Eric claramente querían vigilarme, pero subestimaron mi determinación. Traje el mismo dispositivo de grabación en mi bolso, escondiéndolo debajo de la mesa. Charlotte sirvió vino y se acercó, bajando la voz. «Rebecca», dijo dulcemente, «ya conoces a Eric. Solo queremos lo mejor para ti. Somos familia, después de todo». «Por supuesto», respondí, manteniendo mi tono ligero. «Pero no estás pensando con claridad», continuó. «Es obvio que necesitas ayuda para manejar las cosas. Si simplemente le cedes algunas responsabilidades a Eric, podría quitarle todo el estrés a su vida». Con los hombros caídos, me hice el tonto y asentí. «Tal vez tengas razón, lo pensaré». Eso era todo lo que necesitaban escuchar al final de la noche. Tenía evidencia grabada más que suficiente de sus planes para manipularme y hacerme renunciar a mi herencia. Esa noche me senté sola, reproduciendo las grabaciones y revisando los documentos. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Finalmente tenía las pruebas que necesitaba, pero su traición era más profunda de lo que podría haber imaginado. Estas eran las personas que se suponía que debían cuidarme, y me trataron como un peón en su pequeño juego codicioso. Pero el juego aún no había terminado. Decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. Si Eric y Charlotte querían destruirme, tendrían que pagar el precio, y sabía exactamente cómo hacerlo. Ya no iba a pelear tranquilamente con Eric y Charlotte. Ellos habían cruzado todas las líneas y era hora de tomar el control. Pero si iba a derribarlos, tenía que hacerlo de una manera que nunca vieran venir. Pensaban que era débil, frágil, y no tenían idea de que ese fue su error. Estaba a punto de mostrarles lo equivocados que estaban. Decidí organizar una gran gala benéfica en la ciudad de Nueva York, algo que mi padre siempre hacía anualmente para apoyar causas que le importaban. Esto me dio el escenario perfecto para exponer la traición de Eric y Charlotte. Sabía que el evento atraerá la atención de personas prominentes, amigos y familiares, creando la audiencia perfecta para lo que había planeado. Pasé semanas preparándome, mientras mantenía mi calma cada vez que Eric me preguntaba sobre mi progreso en la recuperación de mi memoria. Me encogía de hombros y no decía nada, solo respondía, «Todavía lo estoy intentando». Charlotte, cada vez que me visitaba, ofrecía su ayuda, pero al mismo tiempo presionaba sutilmente para que le diera a Eric el control de la herencia. Su confianza en mi impotencia fue su perdición. Llegó el día de la gala, y el lugar era impresionante. El salón de baile estaba adornado con elegantes candelabros, arreglos florales y carteles que celebraban las organizaciones caritativas que apoyaríamos esa noche. Los invitados, vestidos de gala, comenzaron a llegar, llenando la habitación con charlas y risas. Eric y Charlotte estaban allí, por supuesto, mezclándose como si no hubieran pasado los últimos meses planeando mi ruina. «Rebecca, esto es increíble», dijo Eric, poniendo una mano en mi hombro, mientras saludábamos a los invitados juntos. Agregó, «Realmente te has superado». «Gracias», respondí con una sonrisa educada. «Esta noche será inolvidable, si tan solo supiera lo cierto que era». A medida que avanzaba la noche, pronuncié un breve discurso sobre el legado de mi padre y agradecí a todos por asistir. Vi a Eric y Charlotte parados cerca del frente, sonriendo como si fueran parte de mi éxito. Se me revolvió el estómago al verlos, pero dejé de lado mis emociones. Había llegado el momento de la acción. «Damas y caballeros», comencé con voz firme,
Antes de continuar con el programa de esta noche, tengo algo muy importante que compartir. Es personal, pero creo que todos aquí merecen saberlo. La sala se quedó en silencio mientras caminaba hacia una pantalla grande al frente del salón de baile. Asentí al técnico y a las grabaciones que había reunido durante las últimas semanas. Comenzaron a reproducirse. El primer clip era de mi oficina, donde Eric y Charlotte discutían sobre el ataque. Sus voces llenaron la habitación, inconfundibles y condenatorias. «Te dije que la golpeaste demasiado fuerte», dijo Eric, molesto. «No me culpes», respondió Charlotte, con rabia. Se suponía que debía estar lo suficientemente asustada como para entregar el control del dinero. Jadeos de sorpresa se extendieron entre la multitud. Pude ver a la gente intercambiando miradas de asombro, susurrando entre sí. El rostro de Eric palideció y Charlotte se quedó boquiabierta al darse cuenta de lo que estaba pasando. La segunda grabación comenzó a reproducirse, era de la cena familiar. Capturó los intentos de Charlotte de manipularme, su voz llena de falsa dulzura. «Si simplemente le cedes algunas de las responsabilidades a Eric, podríamos quitarte todo el estrés de encima». La sala se quedó en silencio cuando terminaron las grabaciones. Los invitados estaban horrorizados, murmurando sobre la audacia y traición que acababan de ver. Eric trató de dar un paso adelante, poniendo una máscara de desesperación. «Rebecca, espera, esto no es lo que parece», tartamudeó. Lo ignoré y me volví para dirigirme a la audiencia. Estas son las personas en las que más confiaba. El mundo estaba en silencio mientras descubrí que mi esposo y su hermana conspiraron para robarme mi herencia usando mentiras, manipulación y violencia, pero su codicia lo cegó a una simple verdad: no seré una víctima. El shock aún no había pasado. Levanté una carpeta, haciendo una pausa para crear tensión antes de continuar. Y ahora, la revelación final, el testamento de mi padre. Eric y Charlotte se quedaron congelados. No esperaban esto. Abrí la carpeta y dije: «Este es un documento legal que mi padre me ayudó a preparar hace años. Reemplaza todos los demás arreglos con efecto inmediato. Cada centavo de la herencia de $150 millones será redirigido a las organizaciones benéficas que mi padre tanto amaba. Ni Eric ni Charlotte recibirán ni un solo dólar». La multitud estalló en aplausos, pero casi no los escuché. Estaba observando a Eric y Charlotte, viendo cómo cambiaban de expresión. Del shock a la furia, por primera vez, estaban completamente impotentes. Por supuesto, no me detuve allí. Después de la gala, entregué todas las pruebas a las autoridades, las grabaciones, los documentos falsificados e incluso el testimonio de algunos antiguos amigos de Charlotte que se habían presentado después. Al ver las revelaciones de la gala, fue más que suficiente para acusarlos de conspiración, asalto y fraude. Una semana después, la policía llegó a nuestra casa. Me paré junto a la ventana y observé cómo Eric y Charlotte eran esposados y se los llevaban. Eric intentó hacer contacto visual conmigo, pero me di la vuelta. Ya no había nada más que decir. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones debería haberme traído alivio, pero lo único que sentí fue tristeza, no por ellos, sino por las personas que pensé que eran, el esposo que una vez amé y la cuñada que traté de darle la bienvenida a mi vida. No habían sido más que máscaras que ocultaban su codicia. Pero su caída no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo, en el que reconstruiría mi vida en mis propios términos, libre de sus sombras. Mientras observaba a Eric y Charlotte siendo llevados en esposas, pensé que me sentiría triunfante, incluso vindicada, después de todo lo que había expuesto. Su traición volvió sus planes contra ellos y aseguró que enfrentaran justicia. Pero lo que sentí fue algo más profundo, una sensación de cierre, una ruptura limpia con el control tóxico que tenían sobre mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, las grabaciones, los documentos falsificados y los testimonios de otras personas pintaron una imagen clara de la culpa de Eric y Charlotte. Charlotte, desesperada por reducir su sentencia, se volvió contra Eric, confirmando cada detalle de su conspiración, el robo, el asalto, los intentos de manipularme para que firmara el control de mi herencia. Todo salió a la luz en el tribunal. Eric se sentó en silencio durante todo el juicio. Su comportamiento pulido se hizo añicos. Parecía un hombre que lo había perdido todo, y en verdad lo había hecho. El fallo del juez fue rápido y decisivo.
Tanto Eric como Charlotte fueron sentenciados a prisión por conspiración, fraude y agresión. Yo no asistí a la sentencia. No necesitaba que se hiciera justicia, y no se requirió mi presencia para hacerlo oficial. La parte más difícil no fue verlos castigados. Estuve reconstruyendo mi vida durante tanto tiempo que mi mundo había girado en torno a las personas que me traicionaron, ahora que era libre. Pero la libertad vino con sus propios desafíos. Comencé enfocándome en las organizaciones benéficas que tanto le encantaban a mi padre. La herencia de $150 millones se había redirigido a organizaciones que apoyaban la vivienda para familias desfavorecidas, becas educativas y la conservación del medio ambiente. Saber que el dinero estaba marcando una diferencia me ayudó a sanar, pero también me hizo reflexionar sobre lo fácil que podría haber sido que lo robaran. Comencé a compartir mi historia, no como una historia de venganza, sino como una lección sobre resiliencia e integridad. Di entrevistas, hablé en eventos e incluso escribí artículos sobre los peligros de la codicia desenfrenada y la importancia de permanecer fiel a tus valores. La gente quedó fascinada por cómo había convertido una experiencia tan dolorosa en una plataforma para la defensa, y su apoyo me recordó que no estaba sola. Uno de los momentos más emotivos fue cuando visité la organización benéfica favorita de mi padre, una pequeña fundación que construía viviendas asequibles en comunidades con dificultades. Conocí a familias a quienes se les había dado un nuevo comienzo gracias a los fondos que doné. Ver sus sonrisas y escuchar sus historias fue lo más gratificante. Me recordó por qué había luchado tan duro para proteger el legado de mi padre. Hubo una mujer llamada María, madre soltera de 3 hijos, que me dijo: el trabajo de tu padre cambió nuestras vidas, y ahora también la tuya. Sus palabras se quedaron conmigo. En ese momento, sentí la presencia de mi padre, como si me estuviera diciendo que estaba orgulloso de las decisiones que tomé. Mientras hacía cambios en mi vida personal, vendí la casa de Manhattan, donde se había desarrollado gran parte del drama. Era una casa hermosa, pero llevaba demasiados recuerdos dolorosos. Me mudé a un lugar más tranquilo en las afueras de la ciudad, una casa rodeada de árboles y espacios abiertos, un santuario donde realmente podía comenzar de nuevo. Nuevos amigos y familiares que me habían apoyado durante esa terrible experiencia se convirtieron en mi roca. Me recordaron que no todos eran como Eric y Charlotte. Confiar en las personas correctas es clave para reconstruir. Poco a poco comencé a abrirme de nuevo. Aunque me mantuve cautelosa, la traición deja cicatrices, pero también te enseña a valorar a las personas que realmente se preocupan. Un día recibí una carta de Eric, que venía de la prisión donde estaba cumpliendo su condena. Al principio, dudé en abrirla. No estaba segura de si quería escuchar algo de lo que tenía que decir, pero la curiosidad se apoderó de mí. La carta era sorprendentemente corta. Eric se disculpó por todo lo que había hecho, alegando que había sido consumido por la codicia y la presión de Charlotte. No esperaba su perdón, escribió, pero esperaba que encontrara la paz mientras él intentaba hacerlo. No sabía si sus palabras eran genuinas o simplemente otra manipulación, pero decidí no insistir en ello. Su disculpa, sincera o no, no importaba, ya lo había hecho. Encontré mi paz y no iba a dejar que sus palabras me llevaran al pasado. Mirando hacia atrás, veo cómo la experiencia me cambió, me enseñó la importancia de los límites, de confiar en mis instintos y de defenderme. También me mostró el poder de la resiliencia, la capacidad de tomar algo devastador y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Desde entonces, he dedicado mi vida a la filantropía, asegurando que el legado de mi padre siga vivo a través de las vidas que hemos tocado. Los $150 millones que Eric y Charlotte intentaron robar con tanto esfuerzo se han convertido en una fuerza para el bien, ayudando a miles de personas de formas que nunca imaginaron. Pero quizás la victoria más grande es esta: soy libre, libre de las sombras de la traición, libre del peso de su avaricia y libre para vivir la vida que elijo. Para cualquiera que escuche mi historia, quiero que sepas esto: no importa cuán oscuras puedan parecer las cosas, siempre hay un camino a seguir. La traición puede romper tu confianza, pero no tiene por qué romperte. Mantente firme, lucha por lo que crees y nunca dejes que nadie te haga sentir impotente. Ese es el legado que mi padre me dejó, y es el que espero dejar a otros mientras termino de contar mi historia. Siento una sensación de alivio, como si un capítulo de mi vida realmente hubiera llegado a su fin, y ahora espero con ansias lo que viene después, no con miedo.
sino con esperanza.